Soy Tito Martínez y hoy día 27 de abril del año 2023 voy a comentar otro vídeo y a refutar. Es un debate que tuvieron un individuo llamado Carlos Amaro con un llamado monoteísta llamado el Carcamoide. Carlos Amaro pertenece a la secta esta falsa llamada los Adventistas del Séptimo Día, que es una secta trinitaria. Y en este debate, pues Carlos defendió esta herejía del trinitarismo, de que Dios es una especie de monstruo con tres cabezas, un ser único, pero que está formado por tres personas divinas, es decir, un monstruo con tres cabezas o tres rostros. Ese es el falso Dios trino enseñado en la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, las iglesias protestantes en su inmensa mayoría, o mal llamadas evangélicas. Pues es lo que expuso, lo que defendió Carlos, este adventista trinitario. Como en este vídeo que estoy haciendo, pues voy a destrozar y voy a refutar con la Biblia la herejía de la Trinidad, del falso Dios trino. Solamente he dejado los argumentos, los audios de Carlos Amaro, del Trinitario. He quitado los argumentos del Carcamoide porque en realidad pues no interesan en esta refutación. Solamente voy a refutar la herejía trinitaria. De modo que vamos a comenzar escuchando al Carlos Amaro, al adventista del Séptimo Día. Recuerde que han de saber que dentro de la iglesia de esta secta falsa adventista del Séptimo Día hay una gran división. Unos adventistas dicen que son trinitarios, otros dicen que no son trinitarios. Hay incluso una gran confusión sobre la fundadora del adventismo del Séptimo Día, una vieja chiflada que se llamaba Elena White. Unos dicen que ella en sus escritos enseñaba la Trinidad, el trinitarismo. Otros dicen que no, que ella nunca era trinitaria. En realidad hay bastante confusión, ambigüedad, no se sabe exactamente si era trinitaria o no era trinitaria. Pero bueno, oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día sí que es trinitaria. Enseñan esa patraña exactamente igual que la Iglesia del Diablo en la Tierra, la Iglesia Católica Romana, de que Dios es trino, de que hay tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero, un Dios único, un solo Dios, pero que está dividido en tres personas divinas, en una especie como de monstruo de tres rostros, de tres cabezas. Ese es el falso Dios trino enseñado por estas iglesias, ya que la Biblia de ninguna manera enseña esa patraña por ninguna parte. La Biblia lo que enseña es el enoteísmo monólatra, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios, y luego el Espíritu Santo pues no es ninguna tercera persona divina, sino que es el poder del Altísimo, es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, como dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo el ángel a María. O sea, primero lo llama Espíritu Santo y luego lo llama el poder del Altísimo. Y lógicamente el poder, la energía, no es una persona literal, no es una persona divina. Es el poder del Altísimo y el poder es una energía, es una fuerza. En fin, esto no tiene que ver nada con este vídeo que voy a hacer. El tema del Espíritu Santo ya lo trato en otros vídeos, en otros debates y en otros libros míos, en otros estudios bíblicos míos, donde demuestro bien clarito con la Biblia que se trata de la fuerza activa de Dios, del poder del Altísimo. De ninguna manera es una tercera persona divina literal. Bien, pues vamos a comenzar escuchando al trinitario al pollo y le voy a ir respondiendo. Y las mentiras, las falsedades que vaya diciendo, pues se las refutaré con la Biblia. Si alguna cosa dice que es verdadera, que es correcta, que es bíblica, pues se va a reconocer y lo voy a decir. De modo que comenzamos. Carlos Amaro, de acá de Chile. Dios no está solo, que siempre se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se usa el nosotros en Génesis. Ahí ustedes pueden leer los pasajes que conocemos nosotros. Todos hemos escuchado donde en Génesis 1:26 se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También dice, subamos y descendamos. Y algunos dicen que ahí se está refiriéndose a los ángeles, o que está hablando solo, o que es, por ejemplo, como algo majestático. Pero no se refiere a eso. ¿Y por qué no se refiere a eso, Amaro? Sencillamente porque en el hebreo no se usaba
en un principio para referirse a algo majestático. Sencillamente ahí nosotros podemos ver en la creación de Bereshit, de Génesis, al Espíritu Santo y también al Padre, y a Jesús también. Entonces hay un solo Dios para que la... Bueno, vamos a explicar esto. Aquí en realidad lo que ha dicho Carlos, este trinitario, es cierto, es absolutamente cierto. Génesis 1:26 está hablando de más de un Dios, porque dice, un Dios le dice a otro, hagamos, no dice haré. Haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza, eso no lo dice. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, ¿qué está enseñando ese pasaje? ¿Está enseñando que Dios es trino? No, ahí no habla de ninguna trinidad. Ahí no habla de ninguna trinidad, pero sí está hablando de un politeísmo, de más de un Dios. Es un Dios hablándole a otro Dios. Es un Dios que le propone a otro Dios hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, así de simple, así de sencillo. Imagínese que usted le dice a su hijo, si tiene un hijo, le dice a su hijo pequeño, Manolito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es decir, que se parezca a nosotros. ¿Usted es una trinidad? ¿Verdad que no es una trinidad? Simplemente le está proponiendo, está hablando con su hijo y le propone hacer a un muñeco de barro a imagen y semejanza de ustedes, simplemente. Pues exactamente lo mismo lo que ocurre en Génesis 1:26. Dios el Padre, que del procedimiento de las cosas, fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4. Le propone a Cristo hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. Al varón, al hombre, a Adán, ¿de acuerdo? No a Eva, porque ahí se estaba refiriendo a Adán. Hacer al hombre, la Biblia siempre hace una clara diferencia entre el hombre y la mujer. Siempre, nunca a la mujer. Nunca en la Biblia se la llama hombre, jamás. Se la llama mujer, pero no se la llama hombre. Por lo tanto, Dios propone a Cristo, a su Hijo, hacer al hombre, al varón, a Adán, a imagen y semejanza de ellos. ¿Qué significa eso? Pues que tuviera un parecido físico a estos dos dioses, que son el Padre y Cristo. Así de simple. Un Dios le estaba hablando a otro Dios. Eso no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso Dios trino. Y luego sí, en Génesis capítulo 1, fíjese bien, capítulo 1, verso 2, ahí se menciona el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Génesis 1:2, vamos a leerlo. Voy a leer el 1 también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está hablando del Creador Supremo, que es el Padre Celestial. Por eso dice en el principio creó Dios. No dice crearon los dioses, no. Creó Dios. ¿Qué Dios? Fíjese que está hablando en singular. ¿Qué Dios? Pues el Dios Padre, porque de él procede los cielos y la tierra. Él es el Creador Supremo. Y luego dice el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Aquí qué se está refiriendo? A un pajarito, a una palomita que se movía sobre la faz de las aguas. No, está hablando de la energía de Dios. En hebreo ruaj, este viento, este aliento de Dios. Este viento de Dios, sabemos todos que el viento es una energía, no es una persona literal. Este ruaj, este viento procedente de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Recuerde que cuando Dios creó la tierra, todo el planeta era una inmensa masa de agua, estaba cubierto completamente por las aguas, y esta energía de Dios, este viento procedente de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, así de simple. Aquí no dice por ninguna parte que el Espíritu de Dios sea una tercera persona divina, que sea una persona, no. Está hablando de la energía de Dios, esta fuerza de Dios en forma de viento. Recuerde que la palabra casi aquí ha sido traducida por espíritu, es ruaj, la palabra ruaj, que significa viento, espíritu, es decir, una energía. Esta energía de Dios sencillamente se movía sobre la faz de las aguas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿de qué está hablando estos pasajes? Pues está hablando de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, que es quien creó los cielos y la tierra, porque Él es el Creador Supremo. Y luego en el verso 26, este Dios supremo, que es el Padre, le habla al segundo Dios, que es Cristo, y le propone crear al varón, al hombre, a Adán, a imagen y semejanza de ellos. Así de simple. Esto no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso Dios trino. Está hablando al contrario de dos dioses, dos personas divinas, un Dios supremo que es el Padre Celestial y el segundo Dios que es Cristo.
El segundo Dios, que es Cristo, fue el que ejecutó la obra creadora. Luego baja a la tierra, crea el cuerpo de Adán. Crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Era Cristo el Señor quien lo hizo. Insufla en su nariz el aliento de vida, este espíritu de Dios, este espíritu. Este aliento, esta fuerza, esta energía se la insufla, se la mete por la nariz de Adán y Adán se convierte en un alma viviente. Es decir, fue Jesús quien ejecutó la obra creadora de Adán. Fue quien ejecutó, quien llevó a cabo esa obra de Dios, ese plan de Dios procedente del Padre. El Padre decidió crear a Adán a imagen y semejanza de ellos y Jesús fue quien ejecutó esa obra creadora, así de sencillo. Por lo tanto, como puede ver, el Génesis está hablando de dos dioses, de dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Esa es la fundamental y principal doctrina de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses eternos que son el Dios Padre y Cristo. Ya desde el Génesis al Apocalipsis se ven claramente a estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso dios eterno. Bien, vamos a seguir escuchando al Carlos, a este trinitario, para seguir refutando las mentiras que vaya diciendo o las cosas correctas y verdaderas que diga también, como aquí al principio, que ha dicho algo que es completamente correcto. Está hablando de más de un Dios, lo ha dicho él mismo. No tiene que ver nada con un plural majestático, no, está hablando de un Dios que le está hablando a otro Dios y le propone crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, con un parecido físico a ellos, porque eso es lo que significa en el Génesis la expresión a su imagen conforme a su semejanza. Seguimos. Entienda en qué es la Trinidad. Nosotros creemos en que hay un solo Dios que suscite en tres personas. Ya esa es la Trinidad. Bueno, la Biblia nunca dice que solo exista un Dios, o ahí lo que dice es falso, es mentira, es antibíblico. La Biblia dice que existe un Dios supremo y único en el sentido de que no hay otro Dios como Él y que es el Padre Celestial. Esto lo enseñó hasta el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Ahí lo dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ahí lo tenemos, ahí no habla de ningún falso Dios trino. A ver, Carlos, en Juan 17:3, ahí en esas palabras de Jesús, ¿ahí ve usted a un Dios trino? ¿A un Dios que sea un solo Dios en tres personas divinas? No. Ahí Jesús, ¿qué está hablando? Está hablando del Padre Celestial y le llama el único Dios verdadero. Si el único Dios verdadero fuera un falso Dios trino, como enseñan ustedes, pues hubiera dicho Jesús lo siguiente, en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que conozcan que tú eres un Dios trino, o en que conozcan que tú eres el Dios único que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si lo hubiera sido un hereje trinitario. ¿Lo entiende, criatura? Y ahí no dice eso, ahí dice que el único Dios verdadero, ¿quién es? El Padre Celestial, ahí no dice que sea un Dios trino. El Padre Celestial, y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es creer que Jesús es el Mesías, es decir, el descendiente biológico, carnal del rey David, el verdadero Mesías de Israel, y el enviado del Padre, del Dios Padre. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para tener la salvación, la vida eterna. Repito, ahí no habla de ningún falso Dios trino. Entonces, ¿por qué al Dios Padre Jesús le llamó el único Dios verdadero? ¿Por qué le llamó el Dios único? Porque es el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único. La palabra único no significa solo. Jesús nunca dijo que solo exista un Dios verdadero. La palabra único significa que es único en su género, que no hay otro Dios como Él, que Él es el Dios supremo, como dijo Jesús. El Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que todos, dijo Jesús. Eso es lo que significa la palabra único. ¿Por qué la palabra único no significa un solo Dios? Jesús nunca dijo que solo exista un Dios. Pues muy sencillo, porque también la palabra único se aplica a Cristo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? ¿Que el Dios Padre solo tiene un hijo, que es Jesús? Pregunto. ¿Solo existe un hijo de Dios en el universo, que es Jesús? ¿Verdad que no? Dios el Padre tiene millones y millones y millones de hijos. Hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, a los cuales en la Biblia se les llama hijo de Dios. Y hijos de Dios aquí en la tierra como que son seres humanos que creemos en Dios en Cristo. Se nos llama hijos de Dios, por lo tanto. ¿Por qué a Jesús se le llama el único hijo de Dios? ¿Por qué? A ver, criatura, piense un poquito, que todos los trinitarios piensen con ese cerebro de mosquito que tienen. Si solamente existe un hijo de Dios,
¿Por qué a Jesús se le llama el único Hijo de Dios? Pues sencillamente porque Cristo es el Hijo principal de Dios, el más amado, el más importante. Eso es lo que significa la palabra único. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que el Dios Padre es el único Dios verdadero, no significa que solo exista un Dios, sencillamente significa que el Padre es el Dios supremo, el Dios más grande de todos los dioses, el Dios de dioses. No existe ningún otro Dios como el Padre Celestial. Eso es lo que significa la palabra único. Pero jamás de los jamás se dice en la Biblia que solo exista un Dios que es el Padre. No. Eso de que solo existe un Dios y ya no existen más dioses es una mentira asquerosa del diablo, enseñada por los monoteístas que dicen que solamente existe un Dios que es el Padre Celestial, un Dios solitario, y por lo tanto ya no existen más dioses. Eso es una asquerosa mentira del diablo, porque en la Biblia a Cristo también se le da el título de Dios, y a los ángeles también se les da el título de dioses. Por lo tanto ya no existe un solo Dios, y a Cristo se le llama Dios, a los ángeles se le llama también dioses, es decir, Elohim, pues significa que ya no existe un solo Dios, así de sencillo. Por lo tanto, ya comienza aquí mintiendo el Carlos, este pollo, diciendo que solo existe un Dios. Eso es una mentira asquerosa del diablo, totalmente antibíblica, totalmente anticristiana. Lo que existe es un Dios supremo que es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Seguimos. Que creemos los cristianos, que hay un solo ser, hay una sola sustancia. O sea, si usted dice que solamente existe un solo ser, un solo Dios, que es el Padre Celestial, esto es porque ustedes creen en la divinidad de Cristo, porque enseñan que Cristo es un Dios. Ahí lo acaba de decir usted. Dice que solo existe un solo ser, es decir, un solo Dios, nada más. Por lo tanto, según usted, Cristo no es Dios. O sea, según usted, solamente el Padre es Dios, solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, usted está negando la divinidad de Cristo. Así de simple. Ustedes mismos se ponen la pistola en la cabeza y se suicidan al decir que solo existe un Dios. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. La Biblia lo que enseña es que existe un Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Y un segundo Dios que es Cristo, al cual en varios pasajes también se le da el título de Dios. Recuerde que la palabra Dios significa poderoso, así de sencillo. Poderoso, es un ser poderoso. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa poderoso. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Se da cuenta como al verbo se le llama Dios, a Cristo. Cristo es el verbo. Se le llama Dios, pero se le diferencia de el Dios, joteos en griego. Ya que la correcta traducción de Juan 1:1 es esta que acabo de decir. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios, sin el artículo. Ahí lo tenemos a los dos dioses. El Dios supremo, que es el Padre, y el Señor Jesucristo, el verbo, al cual se le llama Dios, se le llama poderoso. Sin el artículo, se le diferencia del Dios Padre. Y tenemos en Juan 1:1 a los dos dioses. El Dios supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es Cristo, el verbo. Porque recordemos que el verbo de Juan 1:1 es una persona divina, es Cristo. No es el plan de Dios, el propósito de Dios, como dicen algunos retrasados mentales, algunos mentirosos, no. Es el Señor Jesucristo. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 19. Habla de Cristo cuando Él venga a la tierra con gran poder y gloria y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí lo leemos en Apocalipsis capítulo 19. Por lo tanto, el Verbo de Dios no es el propósito de Dios ni el plan de Dios, es la persona del Señor Jesucristo. El segundo Dios, el verbo, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Por lo tanto, ahí tenemos la verdadera enseñanza bíblica, que la existencia de estos dos dioses eternos, porque el verbo nunca fue creado. Si el verbo fuera la primera criatura hecha por Dios, un ser creado, como enseñan los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová, pues Juan 1:1 diría, en el principio Dios creó el verbo. Eso es lo que diría, pero ahí no dice que el verbo fue creado. Dice que en el principio ya existía el verbo, ya era el verbo. Y el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, así de simple. La Biblia enseña bien claro la existencia de dos dioses eternos, que son el Dios Padre, que es el Dios supremo, y el Señor Jesucristo, al cual se le llama el Verbo. Ahí tenemos a los dos dioses eternos. La principal, la fundamental doctrina de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No la doctrina de un falso Dios trino, ni tampoco la doctrina del monoteísmo, no. Es el enoteísmo monólatra, que hay un Dios supremo,
y que es la cabeza del Señor Jesucristo, el jefe de Cristo. Ese Dios supremo y único es el Padre Celestial y Jesús es el segundo Dios que siempre, siempre existió juntamente con el Padre. Siempre. Son dos dioses eternos, ¿de acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan pues estos falsos cristianos trinitarios y también los falsos cristianos arrianos y monoteístas. Hay falsos cristianos arrianos que niegan la eternidad de Cristo. Esto ya desde el siglo IV, desde Arrio. Y hoy en día siguen existiendo y son los mal llamados testigos de Jehová. Y hay otros falsos cristianos que son monoteístas, que dicen que solamente existe un Dios en el universo, que es el Padre Celestial. Es decir, están negando la divinidad de Cristo. Eso se llaman monoteístas, que creen en que solo existe un Dios, ¿de acuerdo? Como por ejemplo este hereje llamado Carlos, este trinitario, que dice que es monoteísta, que solo existe un Dios, pero al mismo tiempo dice que son tres personas divinas. Y a ver, criatura, ¿me puede decir usted cómo un solo Dios solitario pueden ser tres personas divinas? Si son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto ya no cree usted en la existencia de un solo Dios. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Si son tres personas divinas, como dicen ustedes los herejes trinitarios, pues ya no creen en la existencia de un solo Dios, no. Tres personas divinas no pueden ser un solo Dios, es totalmente imposible y estúpido. Tres personas divinas son tres dioses. Si el Padre es una persona divina, como enseñan ustedes, pues es un Dios. Un Dios es una persona divina es un Dios. Si ustedes dicen que Cristo también es Dios, pues ya es una segunda persona divina, que es lo que dicen, que Cristo es la segunda persona divina de la Santísima Trinidad, pues ya creen que son dos dioses, ya hay dos dioses, el Padre y el Hijo. Y si ustedes enseñan que el Espíritu Santo es otra tercera persona divina, pues ahora están enseñando que son tres dioses. Repito, tres personas divinas, jamás de los jamases pueden ser un solo Dios. Solamente una pandilla de subnormales, de retrasados mentales, podrían enseñar que tres personas divinas son un solo Dios. Eso es estúpido y contradictorio en sí mismo. Es ridículo, es satánico, absolutamente diabólico. Tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. Siempre serán tres dioses, siempre. Una persona divina que es el Padre, más una segunda persona divina que es Cristo el Hijo, más una tercera persona divina que es el Espíritu Santo, según ustedes, porque no es en ninguna tercera persona divina el Espíritu Santo, pues ¿cuántas personas divinas son? Uno más uno, ¿cuántos son? Tres. Y ustedes dicen que no, que es solo uno. Algo de lo más estúpido y satánico, porque repito, tres personas divinas es imposible que puedan ser un solo Dios solitario. Seguimos. Una sola naturaleza en la cual la conforma el Padre, por supuesto, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Ahí enseña, lo ves, eso es lo que enseñan los trinitarios, los falsos cristianos trinitarios. Un solo Dios que está formado por tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo es absolutamente falso y antibíblico. Decir que el único Dios verdadero está formado por tres personas divinas, como acaba de decir este pollo, pues es totalmente lo contrario, absolutamente lo contrario, lo opuesto de lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Si el único Dios verdadero fueran tres personas divinas, un Dios trino, pues Jesús habría mentido descaradamente ahí en Juan 17:3, porque entonces Jesús hubiera dicho, en esto consiste la vida eterna, en conocer que tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre. El Padre, le estaba hablando al Padre. ¿Y Jesús quién es? ¿Forma parte de alguna Trinidad Jesús? No, Jesús dijo que Él es el enviado del Padre y el Mesías de Israel. Jesucristo, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerde que la palabra Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Está formada por Jesús y el Cristo, el Mesías. Jesús es el Mesías y el enviado del Padre Celestial. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 17:3 y es el conocimiento verdadero que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna, la salvación eterna.
ese, que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el Mesías de Israel y el enviado del Padre. ¿Qué enseñan ustedes los falsos cristianos trinitarios, ya sean adventistas, sean católicos o evangelocos? ¿Qué enseñan? Pues todo lo contrario. Enseñan que ese único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de monstruo con tres cabezas, un Dios trino, falso, que jamás lo enseña la Biblia. Cuando Jesús dijo todo lo contrario, que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Seguimos. Bien, se dice que también el Padre es Dios. Vemos en Juan 1:1, por favor, si usted tiene su Biblia ahí, Juan 1:1, en el prólogo de Juan dice lo siguiente. Dice el Evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y sin embargo ese Logos también era Dios. Bueno, ha citado una versión falsificada, que la han falsificado prácticamente en casi todas las traducciones bíblicas. Juan 1:1, eso no es lo que dice, no es lo que dice el texto griego. Yo creo que la única versión que lo ha traducido correctamente es la mía, la del testimonio de los apóstoles. Porque si nos vamos al texto griego, resulta que literalmente es el siguiente. En el principio era la palabra, o el verbo. Y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, joteos en griego. Y sin embargo el artículo lo han quitado en esas malísimas traducciones. Han quitado el artículo y lo han dejado solo por Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, así lo han traducido. Lo acaba de decir Carlos, el hereje trinitario este. Y eso no es lo que dice el texto griego. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Es decir, era poderoso, era un ser poderoso. Porque eso es lo que significa la palabra Dios. ¿Qué está diciendo, por lo tanto, Juan 1:1? Pues que hay dos dioses. Un Dios supremo, que es el Dios Joteos, el poderoso supremo. Y el segundo Dios, que es el verbo, que es el Señor Jesucristo. Al cual se le llama Dios sin el artículo. ¿Qué han hecho los traductores falsos, estos trinitarios, estos mentirosos que lo han traducido de esa manera? Pues para dar a entender que solamente hay un Dios. Nada más. Lo han traducido de esa manera para engañar a la gente y decir que solo hay un Dios, cuando resulta que la traducción literal del texto griego pues no dice eso. Lo que está hablando es de dos dioses. El Dios, refiriéndose al Padre Celestial, evidentemente, al Dios Supremo, y el segundo Dios, que es el Verbo, que es Cristo. Eso es lo que enseña realmente Juan 1:1. Y no lo que enseña este pobrecito ignorante llamado Carlos, este trinitario. Está citando, repito, una traducción absolutamente falsificada y perversa de Juan 1:1. Seguimos. Acá ya nosotros podemos ver que lo que creemos se está comprobando por la palabra, porque aquí dice que tanto ese teón en la cláusula B, el que es el referente, que es el Padre, que está con artículo, efectivamente es el Padre, que es Dios. Y también vemos que el Logos también es Dios. Juan le llama que el Logos era Dios. Pero los diferencia a los dos, criaturas. Además, usted hace unos segundos lo acaba de reconocer. Joteos, el Dios, refiriéndose al Padre, y lo diferencia del verbo, al cual le llama Dios, simplemente, sin el artículo. Claramente está diferenciando al Dios Supremo, que es el Padre, lo diferencia del segundo Dios, que es Cristo, así de sencillo. Por lo tanto, ahí no está hablando de un solo Dios por ninguna parte, está hablando de dos dioses. El Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el Todopoderoso Supremo, y el segundo Dios, que es Jesucristo, que es el Verbo. Y simplemente se le llama Dios, es decir, poderoso. En Jesús es inferior al Padre, al Dios Padre, en autoridad. Es inferior al Padre en autoridad. El Padre tiene autoridad sobre Cristo, es el Dios de Cristo. Esa es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Seguimos. Vemos que hay un sujeto, que ese sujeto es el Logos. Y hay un predicado nominal, una oración atributiva, que ese Logos comparte esa esencia. Entonces Dios, A ver, criatura, ahí no está hablando de ninguna ausencia. ¿Qué tonterías está diciendo usted? Está hablando de dos dioses, de dos personas divinas. Habla de el Dios, Joteos en griego, que es el Dios Supremo, el Padre, y del segundo Dios, que es Cristo. Ahí no está hablando de qué esencia me está hablando usted. ¿Dónde aparece ahí la palabra esencia? Eso que usted acaba de decir. En ninguna parte. Deja usted de falsificar ese pasaje de Juan 1:1.
no le haga decir lo que no dice por ninguna parte, simplemente dice que el verbo es Dios y el verbo era Dios, claro, es un ser poderoso el verbo. El Señor Jesucristo es un ser poderoso, es un Dios, así de simple, y el Padre es el Joteos, el Dios supremo, así de clarito, eso es lo que enseña Juan 1.1. Seguimos. No estás solo, no estás solo. Pues claro que el Padre, el Dios Padre, nunca ha estado solo ni está solo, siempre ha estado acompañado ¿por quién? Por Jesucristo, por el Verbo. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, verso 5. Ahí lo dice Jesús. Antes de que todo fuera creado, antes de que Dios creara el universo, el mundo, pues ya Cristo existía con el Padre. Con aquella gloria que tenía contigo. Es decir, Cristo ya estaba con el Padre antes de la creación. Cristo no forma parte de la creación, por tanto, antes de la creación, Cristo ya existía con el Padre. Juan 17.5, lo mismo que enseña Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Ahí lo tenemos, un Dios estando con otro Dios. Estos dos dioses son eternos, siempre han estado acompañados. Uno ha estado acompañado por el otro. Así de sencillo, esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan y pisotean los falsos cristianos, por ejemplo, arrianos, los que niegan la eternidad del Señor Jesucristo, del Verbo, pues enseñan esa patraña que es todo lo contrario de lo que enseña Juan 1.1 y Juan 17, verso 5. Los arrianos, los falsos cristianos arrianos son tan falsos y mentirosos como lo son, por ejemplo, los falsos cristianos trinitarios, como Carlos. Tan falso y diabólico es el trinitarismo como el arrianismo. Son doctrinas absolutamente diabólicas y antibíblicas. Lo que enseña la Biblia es un enoteísmo monólatra, donde hay un Dios supremo que es el Padre y otros muchos más dioses. Y Cristo, por supuesto, es un Dios eterno que siempre ha existido juntamente con el Padre ya desde antes de la creación del universo, del mundo. Tal como dijo el propio Jesús en Juan 17.5 que acabo de leer. Seguimos. En cuanto al Espíritu Santo, pasemos entonces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es parte de la deidad. Parte de la deidad. Entonces creemos nosotros que el Espíritu Santo es una persona que es eterna, que no es creada. Entonces, para negar la Trinidad tenemos que ver que ese Espíritu no es persona, sino que es una emanación simplemente, pero vemos que tiene personalidad, que el Espíritu Santo intercede. Fíjese que dice que el Espíritu Santo es una persona divina porque tiene personalidad. Un argumento absolutamente estúpido y satánico, porque, por ejemplo, la Biblia dice que la sangre clama, grita. ¿Qué pasa? Que la sangre también es una persona literal, tiene personalidad, porque la Biblia dice que la sangre habla. Ahí lo dice, la sangre de Abel, por ejemplo, clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasa? O sea, según usted, la sangre de Abel tenía personalidad, era una persona literal porque estaba clamando a Dios desde la tierra. O la sabiduría. Según usted, la sabiduría también es una persona literal, porque la Biblia dice que la sabiduría clama por las calles. O las piedras hablarían, dijo Jesús. ¿Qué pasa? Que también las piedras son personalidades, son personas literales, porque la Biblia dice que claman, que hablan. Y así le podría dar muchos ejemplos. Eso se llama la personificación. Es una forma figurada, retórica, de hacer hablar a cosas como si fueran personas y no son personas. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Es la fuerza de Dios, la energía de Dios, la fuerza activa de Dios, y se le personifica esta fuerza de Dios. Se la personifica, pero sin ser una persona. Y muy sencillo, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es ninguna persona divina literal? Pues muy simple, porque nunca jamás en la Biblia va a leer usted un solo versículo donde se adore o se glorifique al Espíritu Santo. Al Dios Padre sí que se le adora en la Biblia y se le da gloria. Al Señor Jesucristo se le da gloria y alabanza en la Biblia, pero al Espíritu Santo jamás de los jamases se le adora ni se le da gloria. A ver, ¿me puede explicar usted eso? Si es una tercera persona divina, como ustedes enseñan los herejes trinitarios, ¿por qué nunca se le adora y se le da gloria en la Biblia al Espíritu de Dios? ¿Me lo puede decir usted? Pues yo se lo voy a decir, porque no es ninguna persona divina literal. Sencillamente es el poder de Dios, el poder del Altísimo, del Dios Padre.
Ya lo dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo, es decir, la fuerza del Altísimo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza de lo alto, les dijo Jesús a sus apóstoles. ¿Entiende usted lo que le acabo de decir? Dice bien clarito el libro de los Hechos, creo que es Hechos capítulo 1 por ahí. Quedaos en Jerusalén, le dije Jesús a sus apóstoles, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, como dicen otras versiones, de una fuerza de lo alto. Ahí Jesús, al propio Jesús, al Espíritu Santo, le llamó una fuerza, una fuerza. Y una fuerza no es una persona divina literal. Génesis capítulo 1, verso 2, que ya leí hace unos minutos. Y el espíritu de Elohim, o sea, el espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasa? ¿Que era una persona literal que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas? No, era el viento de Dios, la energía de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. El viento de Dios, esa energía, recordemos que el viento es una energía, no es una persona literal. Y aquí lo dice bien clarito, Génesis 1:2. Este espíritu de Dios, este viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, es mentira decir que el Espíritu Santo es una persona literal. En la Biblia, repito, se le personifica al Espíritu de Dios, pero sin ser una persona. Igual que en la Biblia se personifica a muchas cosas que no son personas. La Biblia, por ejemplo, personifica a los árboles. Isaías capítulo 14. Dice que los cipreses, los árboles, hablan, dan palmas de alegría. ¿Y qué pasa? Que los árboles son personas literales, tienen personalidad, criatura, porque la Biblia dice que hablan y dan palmas de alegría. Los cipreses y otros árboles. Vamos a irnos a Isaías capítulo 14. Voy a leer a partir del verso 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses, que son árboles, se regocijaron a causa de ti, es decir, del rey de Babilonia, que había muerto el rey de Babilonia, y se estaban alegrando, se estaban regocijando los cipreses. Y los cedros del Líbano, que son otro tipo de árboles, diciendo, o sea, que fíjese lo que dicen estos árboles. Desde que tú pereciste, es decir, de que murió el rey de Babilonia, no ha subido cortador contra nosotros. ¿Qué pasa? También, según usted, los cedros del Líbano, los cipreses, son personalidades literales, porque dice bien clarito que hablan esto y dicen bien clarito esas palabras. Desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Esto dicen esos árboles. ¿Qué pasa? Entonces, según usted, también son personas literales los árboles. Tienen personalidad. Esto es, repito, una figura literaria muy utilizada en la Biblia que se llama la personificación, o prosopopeya también se llama, que es hacer hablar a cosas, como por ejemplo los árboles, la sabiduría, las piedras, hacerlos hablar como si fueran personas. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Se lo personifica a esta energía de Dios, a esta fuerza de Dios, se le personifica como si fuera una persona, literal, pero sin serlo, evidentemente, sin serlo. Porque, repito, nunca la Biblia ni se le adora ni se le da gloria. Si fuera una persona divina literal, como decían ustedes, pues se le daría gloria y se le daría adoración. Sin embargo, no existe ni un solo versículo de la Biblia donde se adore o se glorifique al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, como acabo de demostrar, es el poder del Altísimo. Es una fuerza, como dijo Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza. De una fuerza. Son palabras de Jesús. Ustedes, los trinitarios, los herejes trinitarios y falsos cristianos, cuando enseñan que el Espíritu Santo es literalmente una persona divina, una tercera persona divina literal, pues sencillamente están insultando a Jesús llamándole embustero. Porque si Jesús dice bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, una fuerza, y una fuerza no es una persona, evidentemente, pues entonces le están insultando llamándole mentiroso, ya que ustedes enseñan que es una persona literal. Y Jesús dijo que es una fuerza. ¿A quién vamos a creer? ¿A lo que enseña Jesús, a lo que dice Jesús, o vamos a creer en estos falsos cristianos y herejes trinitarios como esta pobre criatura llamado Carlos? ¿En quién prefieren creer ustedes? Seguimos. De una persona. No puede ser el mismo Dios como el señor Cárcamo quiere argumentar. No puede ser el mismo Dios o el mismo Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús
Usted puede leer en su Biblia, en Juan 14, ahí dice Jesús, también ahí vemos de hecho la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros podemos ver que Jesús dice, y yo rogaré al Padre, dice, y enviará otro consolador. Ahí está el Padre, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Bueno, ese argumento es totalmente falso, este argumento trinitario. Ahí no dice por una parte de Jesús que el Espíritu Santo es una persona divina literal, simplemente lo llamó a esta energía de Dios, a esta fuerza de Dios, este poder del Altísimo, otro consolador, otro que consuela. Y yo pregunto, ¿la energía de Dios, el viento de Dios, esta fuerza de Dios, consuela, nos consuela a los verdaderos cristianos? Por supuesto que sí. A mí el poder de Dios me consuela. Me trae consuelo, me trae sosiego, me trae reposo el poder de Dios, la energía de Dios. Eso no significa que sea una persona divina literal. Por eso Jesús lo llamó el otro que consuela, el otro consolador, diferente a mí. Otro consolador, la palabra griega que se utiliza es otro diferente a mí. Efectivamente, el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, es otro diferente a Cristo. Es decir, no es una persona divina como lo es Cristo, sino que es la energía de Dios que nos trae consuelo, así de simple. Voy a poner un ejemplo. El viento fresco, la brisa. Yo estoy en pleno verano y la brisa, me viene una brisa fresca, me trae sosiego, me trae consuelo, me está consolando esa brisa. Y sin embargo, solamente un retrasado mental, un subnormal, podría decir que esa brisa es una persona literal. No, no es una persona literal, es una energía. Una energía, el viento es una energía, esa brisa es una energía que me trae sosiego, me trae consuelo, me consuela, me trae tranquilidad. Pues eso es el Espíritu de Dios. Nos trae consuelo, Cristo lo llamó el otro consolador. Eso no significa de ninguna manera que se trate de una tercera persona divina. Si lo dice el propio Jesús, os daré otro consolador. Que en el texto griego la palabra que se utiliza significa otro diferente a mí. Y si es diferente a Cristo, por lo tanto no es una persona divina. Simplemente es la energía de Dios, como ya he demostrado hace unos minutos. Es la fuerza, una fuerza, como dijo el propio Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza. Y efectivamente, días después, ahí en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, de una fuerza. Palabras de Jesús. Aquellos que niegan que el Espíritu Santo es una fuerza, es la fuerza de Dios, repito, ni son cristianos ni están creyendo en Jesús, están pisoteando, escupiendo y rechazando esa clara enseñanza de Jesús, cuando dijo bien clarito que el Espíritu de Dios es una fuerza. Repito, los trinitarios no son cristianos verdaderos porque están blasfemando y insultando a Cristo diciendo que no. Que lo que dijo Jesús es mentira, que aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza son mentirosos. Bueno, pues ahí Cristo lo dijo bien clarito, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el poder de Dios. Una fuerza lo llamó. Así que allá ustedes, los falsos cristianos trinitarios, si siguen insultando a Cristo, llamándole embustero. Seguimos. Ese otro en el griego es alos. Se puede leer en cualquier diccionario. Esa es la palabra griega que ahí se utiliza cuando Jesús dijo y os enviaré, os daré otro consolador, alos. Y la palabra alos significa algo diferente, diferente a Cristo. Es un consolador diferente a Cristo, es decir, no es una persona literal, sencillamente es una energía. Y efectivamente esa energía de Dios, esa fuerza de Dios, esa fuerza activa de Dios nos trae consuelo, nos consuela. El hecho de que nos consuele la energía de Dios, eso no significa que sea una persona divina literal. Eso es una mamarrachada y una estupidez. Repito, yo he puesto el ejemplo del aire, de la brisa, una brisa fresca me trae consuelo, me trae sosiego. Y eso no significa que esa brisa sea una persona literal. Seguimos. El Divine, el Extron, en el de Swanson, o en el mismo Strong, que es un diccionario, no es un léxico, que siempre le va a decir que alos significa otro de la misma clase. No, eso es mentira. Alos significa otro diferente a mí. Otro consolador diferente a mí, no de la misma clase. Eso es una patraña, no sé usted dónde ha tomado esa tontería, pero la palabra griega alos significa otro diferente a mí, y se lo voy a demostrar.
Mire, vamos a ver cómo miente Carlos, este trinitario. La palabra griega alos, cuando dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro que consuela. La palabra otro es de la palabra, procede de la palabra griega alos. Y mire lo que dice la concordancia de Strong, la tengo aquí delante de mí. Dice, de otra manera, diferente, de otra parte. Ahí no dice por ninguna parte enviaré a otro igual a mí o semejante a mí, como ha dicho el Carlos este. Eso es una burda mentira. La palabra griega, lo repito, significa de otra manera, es decir, diferente, diferente a Jesús. Ahí lo dice bien clarito Jesús. Os enviaré a otro diferente a mí, diferente a Cristo. Cristo es una persona divina, el Espíritu de Dios es diferente a Cristo. ¿Por qué es diferente a Cristo el poder de este Espíritu Santo, Espíritu de Dios? Porque sencillamente no es ninguna persona. No es una persona, es diferente a Cristo. Todo lo contrario de lo que acaba de decir este sujeto llamado Carlos, este hereje trinitario, que acaba de decir que es igual a Cristo. No, eso es mentira. Es otro diferente a Cristo. Es el poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios, que lógicamente es consolador porque nos trae consuelo. La fuerza activa de Dios, el poder de Dios, claro que trae consuelo a los verdaderos cristianos. Nos trae paz, nos trae sosiego, el Espíritu de Dios. Pero de ninguna manera es una persona literal, como dicen estos falsos cristianos trinitarios. Es diferente a Cristo. Ahí lo acabo de leer en la concordancia de Strong. Ese es el verdadero significado de la palabra griega alos. Seguimos. Con Juan 14, 16, donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si acá ese consolador que viene siendo el Espíritu Santo, ¿qué pasó con esa palabra griega alos? Que no significa el mismo, la misma persona, sino que significa otro, pero de la misma clase. No, eso de la misma clase se lo inventa usted. Significa algo diferente, de otra manera, diferente, de otra parte. Eso es que es de la misma clase que Cristo, eso es una estupidez, eso es una mentira que usted está diciendo. Repito, la palabra griega alos significa, como dice aquí la concordancia de Strong, de otra manera, diferente, de otra parte. Ahí no dice que sea de la misma clase, ¿de acuerdo? Así que deje usted de mentir, y váyase usted a la concordancia de palabras griegas de Strong y ahí le va a decir bien clarito el significado de la palabra griega alos, que ha sido traducida por otro. Otro consolador sencillamente es algo diferente totalmente a Cristo y que nos trae consuelo. ¿Cuál es ese algo diferente a Cristo? Pues sencillamente la fuerza de Dios, esa fuerza activa de Dios que es el Espíritu de Dios. Seguimos. De la misma sustancia en este caso, en cuanto al Espíritu Santo. Así que acá no pudo refutar esta parte, donde acá se nota que están las tres personas, el Jesús. Ahí no habla de tres personas por ninguna parte, mentiroso, está hablando de dos personas divinas que son el Dios Padre y Cristo. Y luego menciona el Espíritu de Dios, que como ya ha demostrado bien clarito, es la fuerza de Dios, es el poder del Altísimo, no ninguna persona divina literal. Por lo tanto, Juan 14, repito, está hablando de dos dioses, dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Seguimos. Ruega al Padre y el Padre envía a otro consolador que viene siendo una persona. Solamente. Eso es mentira, ya ha demostrado bien clarito que el Espíritu Santo no es ninguna persona, es la fuerza de Dios, como dijo Jesús, por ejemplo, bien clarito. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, o hasta que seáis revestidos de poder de lo alto, como dicen otras versiones. Es lo mismo, el poder es una fuerza, la fuerza es un poder, y una fuerza pues no es ninguna persona divina literal, solamente un pobrecito subnormal podría decir que una fuerza es literalmente una persona, ¿no? Una fuerza es una energía, una fuerza, como por ejemplo la energía eléctrica. La energía eléctrica no es una persona literal, es una energía, una fuerza. La energía eólica, es decir, la energía del viento, pues igual, no es ninguna persona literal, es una energía, una fuerza, la fuerza del viento.
Pues lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, este Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, esta ruaj, es decir, este viento de Dios. Porque eso es lo que significa la palabra ruaj, viento, aliento. Se movía sobre la faz de las aguas al principio. Es la fuerza, la energía de Dios, no es una persona literal. Seguimos. O sea, Dios es santo, por eso es que a Jesús también se le llama que es el santo. No es que se le llame, él mismo dijo, esto dice el santo y el verdadero, el testigo fiel, y eso lo dice en Revelación. Así que el señor Cárcamo no está entendiendo bien el tema. Por supuesto, al Dios Padre se le llama santo, es el santo supremo, y al Señor Jesucristo también en la Biblia se le llama santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dijo el ángel. Por lo tanto, Cristo también es santo. Ahí tenemos dos santos, el Dios Padre, que es el santo supremo, el Dios supremo, y el segundo santo, que es el Señor Jesucristo. Y luego también la Biblia llama cientos de veces a los verdaderos cristianos, se nos llama santos, los santos, ¿de acuerdo? Decir que solamente hay un santo, que es el Padre Celestial, eso es una patraña y una estupidez totalmente antibíblica y anticristiana, como la copa de un pino. Decir que solamente hay un santo, no. La Biblia lo que enseña es que hay un santo supremo, que es el Padre Celestial, el Dios supremo. Hay un segundo santo, que es el Señor Jesucristo. A los ángeles también se le llama santos, Jesús lo dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿lo ve? Los ángeles también se le llama santos. Y a los verdaderos cristianos también se nos llama santos. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, en Galacia, etcétera, etcétera. En el Apocalipsis a la iglesia se le llama a los santos también, en el libro del Apocalipsis. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Es decir, a los verdaderos cristianos, ¿de acuerdo? Decir, repito, que solamente hay un santo, como dice, esto lo decía, por lo visto lo está enseñando el carcamoide, esta pobre criatura descerebrada, pues es una mentira y una patraña como la copa de un pino, decir que solamente hay un santo. Seguimos. Se le llame solo tú eres santo, o que diga solo tú eres santo, que se le diga así a Dios, no significa que Jesús no sea santo. Efectivamente, ahí tiene razón lo que dice Carlos. El hecho de que al Dios Padre se le llame santo, el santo supremo, eso no significa que Cristo no sea santo. Por supuesto que es santo, porque hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde a Cristo se le llama santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el Apocalipsis se le llama santo a Cristo y, bueno, en muchos pasajes más. Seguimos. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo sencillamente porque procede de Dios. Es una energía que procede del Dios Padre. Es el poder del Altísimo. Esta fuerza de Dios, esta fuerza de lo alto, pues es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es, como ya he demostrado bien clarito, ninguna persona divina literal, sencillamente porque nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia. Por lo tanto, es totalmente imposible que sea una persona divina. Seguimos. Pero vemos que el Espíritu Santo no es el mismo Padre, o como lo quiso decir. Claro que el Espíritu Santo no es el Padre Celestial, es el Espíritu del Dios Padre, es su energía, procede de Él, es su energía. Igual que los seres humanos también tenemos espíritu, cada uno de nosotros tenemos espíritu, es la energía que tenemos dentro, pues igual ocurre con el Dios Padre. Él tiene su propio espíritu dentro de Él, su propia energía que es el Espíritu Santo, así de sencillo. Por lo tanto, lógicamente, el Espíritu Santo no es el Padre Celestial. El Espíritu Santo es algo que tiene el Padre, es lo que tiene el Padre, que es su Espíritu. Pero, lógicamente, solo un pobrecito subnormal, un tarado, puede decir que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, el Dios Padre, ¿no? La Biblia jamás dice que el Espíritu Santo sea el Padre Celestial, no, sino que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios el Padre. No es el Padre, sino que es algo que tiene el Dios Padre. Y ese algo, pues es su espíritu, su energía, así de simple. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, y no lo que dice esta pobre criatura del carcamoide, este pobrecito descerebrado que dice que el Espíritu Santo es el mismísimo Padre Celestial. Eso es una mentira del diablo. Eso es absolutamente falso y estúpido, ¿no? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. De Dios. Si es el Espíritu de Dios, no puede ser Dios, no puede ser el Padre. Es imposible.
Es el Espíritu de Dios, es algo que Dios tiene, que es muy diferente. Decir que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, como dice el Cárcamo, y de esta criatura descerebrada, pues es una burda mentira y una estupidez mayúscula. Seguimos. Cárcamo, que el Espíritu Santo viene siendo Dios mismo. ¿Por qué? Porque justamente en Romanos 8:26 quiero leer la cita que dice de la siguiente forma. Dice, y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Acá hay varias cosas que hay que sacar de este pasaje. En primer lugar, acá se habla del Espíritu que intercede. Una cosa inanimada o una fuerza que le pertenece a Dios y que no es persona, no puede intercederse, no puede intercederse a sí mismo. Tiene que hacerlo ante una persona diferente. Entonces, en este caso, acá el Espíritu Santo intercede ante el Padre, así como Jesús también intercede y es el abogado. El Espíritu Santo lo hace porque es el intercesor, es el paracletos acá en la tierra y Jesús es en el cielo, el abogado. Y lo interesante de todo esto es que en la traducción pesita dice que el Espíritu Santo acá ora por los santos, con gemido indecible. Y el verso 27 dice que el Padre conoce la intención del Espíritu. Acá en el griego, la para intención significa la forma de pensar, o eso significa en el griego, la intención, forma de pensar y etcétera. Entonces vemos que acá el Espíritu Santo tiene una intención o una mente y eso lo hace ser una persona, pero una persona diferente al Padre. El señor Cárcamo tomó también... Bien, vamos a refutar lo que ha dicho esta criatura, engañado por el diablo, llamado Carlos. Mire, Carlos, ponga atención a lo que voy a decir. A ver, Romanos capítulo 8. Yo le regalo a usted 20.000 euros, 20.000 dólares. Si me dice dónde aquí en Romanos 8, cuando se habla de este del Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Usted ha dicho repetidamente que aquí en Romanos 8 está hablando el apóstol Pablo del Espíritu Santo. Que dice, según usted dice que intercede por nosotros el Espíritu Santo. Le regalo 30.000 euros, que quede claro y que todos lo escuchen. Le regalo 30.000 dólares o 30.000 euros si usted me dice dónde aquí Pablo habla del Espíritu Santo. 30.000 euros, se los regalo. Aquí está hablando del Espíritu, el cual intercede por nosotros, y ahora vamos a ver, le voy a demostrar a qué Espíritu se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que es quien intercede por nosotros, nuestro abogado. Vamos a ver a quién se refería Pablo. Vámonos a Romanos 8. Voy a leer a partir del verso 26. Mire, ponga atención. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, donde dice el Espíritu Santo. ¿Verdad que no lo dice, criatura? Eso lo ha añadido usted, eso de santo, del Espíritu Santo, ¿no? Aquí ya está hablando Pablo, el Espíritu, que es quien nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu. ¿Y a qué Espíritu se está refiriendo? ¿Se refiere al Espíritu Santo, como usted dice? Mentira, falso. Vamos a seguir leyendo. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, donde dice el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Dónde habla aquí del Espíritu Santo? En ninguna parte. Sigue diciendo, verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Dónde dice Espíritu Santo, criatura? En una parte, eso se lo inventa usted.
falsificando las palabras del apóstol Pablo. Aquí dice el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice que este Espíritu, dice Pablo, que intercede por nosotros, por los santos. ¿Quién es el único intercesor mencionado en la Biblia que intercede por nosotros ante el Padre? Vamos a seguir leyendo. Dice Pablo, y nos llegamos al verso 34. Bueno, voy a leer el 33 y el 34. Ponga atención. Vamos a ver ahora a qué espíritu se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que es quien intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí cuando habla de Dios se refiere al Padre Celestial, evidentemente, no a Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, atención. Vamos a ver cómo miente este hereje trinitario llamado Carlos, diciendo que aquí el Espíritu que intercede por nosotros se refiere al Espíritu Santo. Miren cómo miente. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Anda. Resulta que aquí quien intercede por nosotros es de intercesor, dijo el apóstol Pablo, que es Cristo el que se sentó a la derecha de Dios. Dice que es Jesucristo, no dice por ninguna parte que sea el Espíritu Santo. Cuando Pablo dijo que este Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, se refiere solamente a Jesucristo. Lo dice bien clarito en Romanos 8:34. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por consiguiente, aquí lo tiene. El Espíritu que intercede por nosotros es el mismísimo Cristo resucitado, porque recuerde que a Cristo resucitado el apóstol Pablo le llamó espíritu vivificante. Romanos 15:45, es un espíritu que da vida, que resucita a los muertos. Cristo resucitado y glorificado. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el segundo Adán, el postrer Adán, espíritu que da vida, espíritu vivificante. Ahí lo tenemos. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo glorificado, resucitado, llamado el Espíritu, espíritu vivificante. Por lo tanto, cuando Pablo aquí en Romanos 8 habla de este Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, pues sencillamente el que nos ayuda en nuestra debilidad, pues sencillamente es el Señor Jesucristo, el que se sentó a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 34. Él es el Espíritu que intercede, Él es el mediador, es la persona divina del Señor Jesucristo. De ninguna manera es el Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo interceda por nosotros ante el Padre. Ni uno. Eso es una mentira satánica, una mentira del diablo que se inventaron los falsos cristianos trinitarios para enseñar la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que intercede por nosotros. Eso jamás lo enseña la Biblia. El único mediador, el único intercesor que tenemos, el único abogado que tenemos ante el Padre, dice bien clarito el Nuevo Testamento que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador, el mediador entre Dios y los hombres, es el intercesor, como dice Pablo aquí, y es nuestro abogado. Jamás, jamás al Espíritu Santo, a este poder de Dios, a esta fuerza de Dios, se dice en la Biblia que interceda por nosotros. Jamás. Bien, esta primera parte la voy a dejar aquí y ya mañana pues daré la segunda parte de este importantísimo vídeo, de esta respuesta y refutación a esta pobre criatura adventista del séptimo día engañado por el diablo llamado Carlos, este hereje trinitario. Ya hemos visto claramente que, bueno, alguna cosilla que ha dicho pues es cierta, es verdad, pero prácticamente el 90% de lo que ha dicho esta pobre criatura trinitaria es absolutamente falso, antibíblico y diabólico, como he demostrado. Pues nada, mañana daré la segunda parte.